Bien, y a propósito de la reciente cumbre, esta cumbre de mandatarios y los temas que se han debatido, saludo cordialmente, ya se encuentra conectado con nosotros Jorge Schmidt, analista de temas internacionales. La primera pregunta, la de cajón aquí, es, Jorge, ¿qué nos deja esta cumbre? La cumbre de la OTAN y, por supuesto, las más importantes resoluciones que se adoptaron. Sea usted bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos deja varias cosas. Primero, le dicen a Zelensky, tómalo con calma, mientras haya guerra, ni se te ocurra entrar a la OTAN. Le dicen también, Francia le dice a Estados Unidos y a la OTAN, cuidado con conectarnos con el Pacífico porque yo no quiero que la OTAN se meta en ese problema. No especifica por qué, pero no quiere eso. Por otro lado, la entrada de todos estos países a la OTAN básicamente deja a Europa completa en la OTAN. Solo queda Austria, Suiza, queda Serbia, quedan muy poquitos países que no pertenezcan ya a la OTAN si es que entra Suecia. Y lo otro es que ya sabemos cuál era la ficha de juego de Erdogan. Él quiere ya sea entrar a la Unión Europea o tener un facsímil razonable como tienen Suiza y otros países que no son de la Unión, pero tienen prácticamente todos los privilegios. Desde su punto de vista, Jorge, el tratamiento de este tema, fundamentalmente el tema de Ucrania, ¿ha alcanzado consensos o se ha podido evidenciar a partir de esta cumbre que todavía hay diferencias conceptuales respecto al caso de Ucrania? No cabe duda, porque el caso de Ucrania, cometer un error de juicio puede conllevar una guerra contra Rusia. Entonces, Ucrania no puede entrar a la OTAN mientras esté en guerra. Es como tomar un seguro contra una enfermedad catastrófica, tiene que tomarlo antes de si una vez tiene la enfermedad, el seguro no se lo van a dar. Y la OTAN es un seguro contra una guerra, para que alguien no se atreva a atacarlo, pero una vez lo atacan, ya no sirve. Ese seguro sería, Biden se lo dijo claramente, si entras a la OTAN, automáticamente entramos a la guerra. Eso no va a suceder y probablemente le están mintiendo, probablemente ni siquiera a largo plazo Ucrania entre a la OTAN, porque ya Rusia ha demostrado que es lo que está dispuesta a hacer. Jorge, desde su punto de vista, la presencia de Volodymyr Zelensky en este cónclave, ¿qué representa y qué permitió alcanzar para su país? Permitió alcanzar un compromiso formal de que la OTAN quiere que Ucrania entre a la organización y que está dispuesto a tomar menos pasos para que lo haga. Eso es una declaración formal, eso no quiere decir que ya vaya a entrar. Esas declaraciones las hemos visto muchas veces y no se han materializado, pero en ese sentido puede llevar un mensaje político claro a su país, a su ejército, aumentar la moral, y no es casualidad que justo mientras se daba esta cumbre a 500 kilómetros de Moscú, en Ucrania estaban aumentando los ataques por drones de parte de Rusia, como quien envía un mensaje diciendo, acuérdense que yo estoy aquí. Claro. Ahora, sin embargo, hay líderes y países europeos que preferirían esperar a que este conflicto de alguna forma llegue a su fin antes de que se concrete el ingreso eventual de Ucrania a la Unión Europea. ¿Esa podría ser la única vía por el momento, Jorge? Definitivamente, y recordemos que la distribución de poder en la OTAN no es equitativa. Estados Unidos es el país que más manda allí, Alemania, Reino Unido, y han dicho que no. Definitivamente Estados Unidos y Alemania han dicho no, Ucrania no va a entrar en la OTAN, y sería realmente a declararle la guerra. No tiene ningún sentido que Ucrania entre ahora, y probablemente no lo va a tener a largo plazo tampoco, porque representará una frontera muy inestable de parte de la OTAN, que viene comprometido a involucrarse si lo atacan. Pero la OTAN es muy definida, ni siquiera incluye a Hawái, las posesiones del Pacífico, ni siquiera posesiones como las Islas Malvinas. Así que son muy recelosos de cuál es el área dentro de Europa que eso cubre. Permítame también irme al otro lado, Jorge. ¿Cómo queda Rusia tras esta cumbre de la OTAN? Queda, primero, en términos publicitarios, queda muy mal, porque la OTAN ha demostrado unidad, no en todo, pero referente a Rusia no cabe duda que están claros de que Rusia es el invasor y que tienen que detenerla. En ese sentido, Rusia y el mundo entero
ha visto una manifestación de unidad. Por otro lado, también ha visto que Estados Unidos está dispuesto a continuar escalando el tipo de armamento que autoriza darle, ya ahora está dispuesto a dar armamentos que prohíben algunos de sus aliados. Su argumento es sencillo. Van a morir civiles, pero morirán más civiles si no utilizan eso. Y con esa justificación usted puede continuar escalando casi hasta las bombas nucleares. Ahora bien, a propósito de esta reunión, también me gustaría preguntarle su punto de vista y cuál es el análisis respecto a la llegada de Suecia. ¿Puede estar tranquilo a partir de entonces teniendo tan cerca al territorio de la República Rusa? Realmente en la práctica ya Suecia ha sido un aliado militar de la OTAN, aunque formalmente no lo ha sido, pero hacen movilizaciones, prácticas, venden armamentos. Entonces, esto hace tiempo que debía haberlo hecho. Esa supuesta neutralidad sueca realmente era una ficción. Así que esto lo que hace es formalizar algo, igual que Finlandia. Los dos no eran nada de neutrales realmente en igual que Francia, que intenta dar la impresión de que tiene una política exterior independiente y a la larga termina alineándose como todos los demás dentro de lo que dicen las superpotencias. Pero en ese sentido, pues estamos viendo dentro de Europa un poco una pelea entre potencias regionales por acomodarse dentro de este rearmamento de poderes dentro del continente. Ahora bien, Jorge, mientras la diplomacia obraba por una parte, y me remito a una respuesta suya anteriormente, muy cerca, digo relativamente cerca, el conflicto armado continúa. ¿Qué se concluyó respecto al tema del conflicto, considerando los enormes daños que sigue ocasionando a diario? Lamentablemente el conflicto ya está normalizándose. Si comparamos esta cumbre con la cumbre de Madrid del año pasado, en la que había un sentido de urgencia, la manera como se hablaba del conflicto era como que había que terminarlo pronto, había que tomar medidas extremas. Ya en esta cumbre, un año después, ya han poco admitido, aceptado o se han resignado de que esto va para largo y que no tienen la capacidad de a corto plazo detener a Rusia en esa invasión y no se sabe si a largo plazo también lo podrán hacer. Entonces, por eso le pudieron dedicar espacio a los países del Indo-Pacífico, a África, a otros temas que no tienen nada que ver con Ucrania. Ahora bien, Jorge, también mientras este conflicto armado, como yo lo mencionaba hace un instante, y usted por supuesto también se refería a él, continúa en buena parte de Europa, los efectos para la economía global se siguen sintiendo con fuerza y a pesar de que nosotros estamos al otro lado del mundo, en América Latina, también deberíamos estar preocupados. ¿En qué medida, le pregunto yo al analista internacional, los latinoamericanos debemos estar preocupados frente a los efectos de esta guerra? Bueno, lo primero es si hay una recesión en Europa y una recesión en Estados Unidos, los productos primarios de exportación latinoamericanos se van a ver afectados tanto en las cantidades, o sea, en los volúmenes, como en los precios. Y eso históricamente siempre ha sido devastador para nuestras economías. Así que eso está empezando a suceder. Por otro lado, si llega a escalar la guerra, entonces puede haber un desfase en los suministros del mundo, se complican las cosas y una vez, es como una caja de Pandora que nadie sabe realmente qué pasa una vez explota algo como esto, ni hablar de China, que ya hoy día es para varios países latinoamericanos su mayor mercado. Así que estamos hablando de que si se reconfigura todo esto, nosotros como tenemos mucha dependencia, sobre todo económica, porque de seguridad no, realmente, afortunadamente, América no es guerrerista. Ha habido guerras históricamente, pero nunca hemos tenido nada parecido a lo que ha tenido Europa, África, Asia, de irse todos contra todos y destruirse despiadadamente. Nosotros, afortunadamente, ese tema de seguridad militar, acá no tenemos esa preocupación a ese extremo, claro. Bueno, habrá que seguirle tomando el pulso al tema de Ucrania y este conflicto armado con Rusia, ya prolongado, usted lo ha dicho, más de un año esta guerra, con sus efectos también para esta parte del planeta. Jorge, muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Hasta la próxima. Gracias. Despedimos así a nuestro invitado en directo, hoy refiriéndose a este tema que no deja de ser noticia a escala global.